Hola, bienvenidos sean ustedes a otra emisión más de El Pastor Responde. A todos ustedes, amigos y hermanos en la fe. En este caso nos han escrito preguntándonos sobre la educación de los hijos, que es muy importante. Por eso damos la bienvenida al pastor Nicolás García, el pastor de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Encantado de estar otra vez de nuevo contigo. Pastor, fíjese que nos han escrito preguntándonos esto sobre la educación de los hijos. En nuestro primer programa hablamos acerca un poco de esto y de la responsabilidad de los padres, pero ¿cuál sería, a grandes rasgos, la mayor responsabilidad de los padres sobre los hijos? La mayor, protegerlos, educarlos y prepararlos. Esa es la mayor responsabilidad de los padres sobre los hijos, ¿no? Protegerlos, educarlos y prepararlos. Claro, podría ser un poco más concreto. Sí, claro. Cuando digo protegerlos, me refiero a enseñarles a que no se expongan a peligros de drogas, de violencia, etcétera, ¿no? En definitiva, aprender a cuidarse en todos los sentidos, ¿no? Y por educarlos y prepararlos, me refiero a enseñarles a ser libres y responsables, porque la libertad conlleva responsabilidad, ¿verdad? Sabiendo que todas las decisiones que tomarán en la vida tendrán consecuencias, sean buenas o sean malas. Es decir, ayudarlos a que estén preparados para la vida y para la muerte. Muchos padres dedican mucho tiempo y esfuerzo, preparan a sus hijos para la vida, pero muy pocos los educan para la muerte. Y debemos entender que la muerte es tan real como la vida misma. De hecho, si los preparamos para la vida y no lo hacemos para la muerte, habremos fallado como padres. Pues la muerte en realidad es el paso de esta vida a otra vida eterna, mientras que esta es temporal. Vida eterna que podrán pasar en gloria o en tormento, dependiendo de si los hemos preparado adecuadamente o no. ¿Cómo podría un padre preparar a su hijo para la vida y cómo prepararlo para la muerte? Para la vida lo preparamos cuidando su desarrollo físico, intelectual, emocional y también espiritual. Para la vida, como digo, muchos padres dedican muchos años, esfuerzos y dinero en educarlos intelectualmente. Desde pequeñitos los llevamos a la guardería, después a la escuela primaria, a la secundaria, después a la universidad. Dedicamos muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero en esa educación que les va a llevar 20 o 30 años a algunos, ¿no? Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con personas que tienen títulos, pero realmente no tienen educación, porque no han sido educados en principios y valores, sino solo en aquello que han elegido como profesión, que además van a desarrollar solo durante unas pocas décadas, ¿no? ¿Y después qué? Después, muchas personas, cuando terminan su tiempo de trabajo, se mueren de pena, porque dedicaron toda su vida al trabajo, a trabajar, centraron su existencia en eso. Y cuando dejaron de trabajar, hallaron que sus vidas carecían de sentido. Algunas personas, incluso por el trabajo, han sacrificado a su propia familia, ¿no? Eso es una locura. Creo que el ser humano tiene que recapacitar sobre todos estos temas y rectificar en cuanto a estos errores. Y para la muerte, pastor, ¿cómo podemos educar a un hijo para la muerte? Bueno, lo podemos educar. La mejor manera de educarlo es educándolos en la fe de Cristo. ¿Ok? ¿No es mejor esperar a que sean grandes para que ellos puedan entender ciertas cosas y que ellos decidan qué quieren creer? No, definitivamente no. Es más, Pedro, estoy absolutamente convencido de que ese argumento que algunos padres defienden es total y absolutamente diabólico. Porque en realidad, si tú no lo educas en la fe, otros lo van a hacer. Y no en la fe que tú tienes.
Es decir, quien no quiere que eduquemos a nuestros hijos en la fe es el diablo, porque desea su mal. Los padres tenemos la obligación de educarlos en nuestra propia fe. Es un derecho reconocido en todas las legislaciones, en la legislación internacional y en las legislaciones de los estados, de los países, aunque cada vez más, y esto hay que decirlo, se levantan voces en contra de esa responsabilidad, que además es uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Que los padres podamos educar a nuestros hijos en nuestra propia fe, ¿no? Pero, pastor, ¿eso no sería la responsabilidad de la iglesia? No, de ningún modo. Como decíamos, tú citabas antes el primer programa que hicimos del Pastor Responde y hablemos justamente que es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de la iglesia. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postales de tu casa, en tus puertas, etc. Es decir, en este pasaje de las Escrituras, Dios pone la responsabilidad de la educación de los hijos, de la educación espiritual de los hijos en los padres, no en la iglesia. Pastor, muchas personas dicen que los pequeños pues no tienen todavía esa intelectualidad para poder entender por qué educar a los hijos en la fe de Cristo. Bueno, la mayoría de los expertos en educación concuerdan en que los principios y valores que se enseñan en los 5 primeros años de la vida son los que van a formar la personalidad del niño. De modo que si no lo hacemos pronto, el niño crece sin principios y sin valores y después es muy difícil inculcárselo. Pero ¿por qué específicamente en la fe de Cristo y no, por ejemplo, en otras fe? Porque no hay ninguna otra fe que los ayude a responder los grandes cuestionamientos, las grandes preguntas que se hace el ser humano, ¿no? Los interrogantes que ninguna religión sabe responder, excepto justamente la religión cristiana, la fe de Cristo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Bueno, esos interrogantes que forman parte, que se hace todo ser humano, ¿no? Y que forman parte de nuestro día a día, la palabra de Dios tiene respuesta para dar a esos interrogantes. Además, la fe de Cristo los convertirá en mejores personas, personas de bien, personas útiles a la sociedad, lo que además redundará en que les harán más felices a ellos. Nuestros hijos son más felices que el resto porque tienen sentido, o sea, tienen un sentido en la vida. Saben por qué viven, saben de dónde vienen, a dónde van, qué hacen aquí, para qué están aquí. Por tanto, la vida del ser humano es mucho mejor cuando tiene claras sus ideas, cuando sabe cuál es su propósito de vida y cuando sabe que su vida tiene sentido. Y eso solo la fe de Cristo te lo da. ¿Cómo pueden, pastor, cómo pueden los padres educar a los hijos en la fe de Cristo? Antes de responderte a esa, te diré que además, pensando en la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué la fe de Cristo? Además, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es un pasaje de las Sagradas Escrituras que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, ¿no? La fe cristiana, hermano, es la única que te da esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Si los educamos para la fe, en la fe de Cristo, los estaremos librando además de caer en sectas destructivas y todo ese tipo, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden los padres educar a los hijos en la fe de Cristo? Bueno, pues, sinceramente, yo creo que el mejor modo es con el ejemplo propio. La conducta, las actitudes, las palabras de los padres enseñan más que muchas lecciones religiosas. Que los padres respeten a Dios en sus propias vidas hará que los hijos
quieran seguir su ejemplo. El ejemplo de los padres en el hogar. Los padres deben buscar la preparación adecuada a fin de poder responder las preguntas de los hijos. Porque los hijos hacen preguntas a veces muy complicadas y los padres tienen que tener respuesta. El apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para dar razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Los padres deben estar preparados para responder las preguntas de sus hijos. La oración, la lectura de la palabra, debe formar parte de la vida familiar. ¿Cuál sería el problema que pueden encontrar los padres a la hora de educar a sus hijos en la fe bíblica? Bueno, yo creo que en realidad los padres no deberían tener problemas para educar a los hijos en su propia fe, pero a veces algunos batallan con la pereza, con la falta de ganas, la indiferencia y las propias contradicciones que hay en sus propias vidas, ¿no? A veces les queremos enseñar a los hijos que no mientan y cuando el padre mismo, o sea, los hijos descubren al padre mintiendo, ¿no? Esas contradicciones son un verdadero escollo, un verdadero estorbo en la educación espiritual de nuestros hijos. Creo que los padres deben ser íntegros, honestos, tanto en la iglesia como en el hogar, sobre todo en el hogar, ¿no? Aunque la responsabilidad ya vemos ahora que es de los padres, ¿cómo puede ayudar la iglesia a la educación de sus hijos? Yo puedo hablar por nuestra propia congregación, ¿no? Al principio nosotros teníamos escuelas dominicales donde metíamos a los niños, cuando los padres llegaban a la iglesia, los niños iban a la escuela dominical, donde le enseñábamos por medio de historias bíblicas, juegos y todo esto, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que los padres no se ocupaban realmente de su responsabilidad de educar a los hijos. De modo que quitamos las escuelas bíblicas y pusimos la responsabilidad en manos de los padres. Claro que tuvimos que educar a los padres para que estos educaran a sus hijos. Lo hicimos mediante reuniones familiares que celebramos de vez en cuando surge algún problema, alguna inquietud entre los padres. Nos dicen a veces, pastor, queremos que hable a los niños sobre la droga o que hable sobre la sexualidad o que hable de cualquier tema. Bueno, pues reunimos a toda la iglesia en una reunión familiar donde hacemos preguntas, donde presentamos el tema y damos la libertad que todo el mundo pueda preguntar, donde todo el mundo pueda contar sus testimonios, puedan participar libremente. Padres y hijos, todos juntos. Y eso es lo que hacemos, ese es el modo en que nosotros como iglesia ayudamos a los padres en la educación espiritual de sus hijos. Pastor, dos últimas preguntas, por favor. Mucho se habla de que el padre cristiano debe ser enérgico y que debe de tratar a sus hijos con vara, con mucha dureza. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Bueno, creo que es una mala interpretación de las Escrituras. No hay que entender literalmente todas las Sagradas Escrituras porque en la Biblia tenemos muchísimas metáforas, ¿no? Los niños, si se les educa adecuadamente, no necesitan ningún tipo de castigo. Es decir, yo me aseguraba de que si los niños hacían o decían alguna cosa inconveniente, el primer paso en la educación, en la disciplina, es la enseñanza. Es decir, explicarle al niño por qué no debe hacer o decir lo que ha hecho o dicho. Es decir, sentarse con el niño y decirle, mire, quiero que sepas que esto está mal y esto no quiero que lo diga o no quiero que lo hagas porque esto va contra la voluntad de Dios o esto es incorrecto, esto puede hacer daño a la gente o te puede hacer daño a ti. Es decir, explicárselo una y otra vez hasta que el niño lo entienda, asegurándonos realmente de que el niño lo está entendiendo, diciéndole, ¿lo has comprendido? Sí, repíteme qué es lo que yo te he enseñado. Cuando el niño tiene claro qué es lo que le hemos enseñado, ahí le advertimos, ya tú sabes que esto está mal, así que por favor no vuelvas a hacerlo, porque el día que lo hagas yo tendré que castigarte, y yo no quiero castigarte, cariño. Entonces los niños entendían la lección. Si por cualquier causa el niño volvía a caer en lo mismo, lo volvía otra vez a llamarlo a consulta. Siéntese, vamos a hablar usted y yo.
¿Recuerda la conversación que tuvimos donde yo te expliqué? ¿Qué te dije con respecto a esto? Que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque estaba mal. Bueno, ¿y por qué lo has hecho? Generalmente el niño se queda callado o se encoge de hombro o no sabe explicarse. Bueno, ¿y ahora qué tengo yo que hacer? Castigarme. Bueno, pues ahora usted se mete en su habitación y está todo el día sin salir hasta que yo le avise. Se le pone un castigo, de modo que el niño aprenda que el mal tiene consecuencia. Es la primera lección que todo padre debe enseñar a sus hijos. Si haces algo mal, eso traerá consecuencias negativas para tu vida. Por tanto, el niño acaba aprendiendo eso. Una vez que lo aprende, ya no es necesario más pasos. Pero si acaso el niño volviera en rebeldía a hacerlo, entonces el castigo tendría que ser algo mayor. Es decir, con cualquier cosa que al niño le cueste, que al niño le duela. Por ejemplo, no me refiero a un azote, no me refiero a pegarle con vara, no. Por ejemplo, ¿recuerdas ese juguete que te compró papá y que tanto te gusta? Sí, pues ahora lo vas a regalar a alguno de tus amigos. No, sí señor, vas a regalar ese juguete por cuanto has hecho algo malo y el mal tiene consecuencia. Y entonces le quitamos aquello que tanto ilusión le hacía, se lo quitamos como castigo. Y el niño aprende la lección de que el mal tiene consecuencia. De ese modo no hace falta pegarle a un niño. Y si alguna vez el niño es tan rebelde que le tienes que pegar, con un azotito suave en el trasero será más que suficiente, porque lo que le duele al niño no es el golpe, es que tú le castigues. Eso es lo que le duele al niño. No hace falta ser bruto, no hace falta hacerle daño. Basta con que se le castigue suficiente. Por otro lado, pastor, vemos a muchos papás que son muy laxos, que son débiles y que no muestran los límites correctamente y dejan a sus hijos hacerles un teatro cuando van al supermercado y vemos a los niños tirarse al suelo, gritando y pataleando. ¿Qué les podríamos decir a estos padres que dicen, bueno, ya se corregirá? Bueno, que no están amando a sus hijos, porque el que ama a su hijo, el que ama disciplina a sus hijos. La Biblia dice que Dios es amor. Y Dios al que ama disciplina. Por tanto, si nosotros amamos realmente a nuestros hijos, debemos disciplinarlos. Si no lo hacemos, estamos siendo malos padres. Muchas veces esa actitud es una reacción contraria a un excesivo castigo que ellos recibieron de pequeño. Pero una vez que somos adultos, tenemos no que irnos de un extremo a otro. Lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Ser sensatos y desear lo mejor para nuestros hijos es a veces tener que corregirlos y si es necesario castigarlos. Pues muchas gracias, pastor. Le agradecemos muchísimo todos estos consejos que creo que van a ser muy útiles para todos los papás de nuestros hermanos que nos escuchan. Un placer, Pedro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y a ustedes, hermanos, les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del Pastor Responde, donde estaremos esperando todas sus dudas y cuestiones acerca de lo que necesitamos vivir en nuestra vida cristiana. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga, Pedro. Hola queridos amigos y hermanos en Cristo, soy el hermano Pedro Luis Infante. Si ustedes tienen alguna pregunta o tienen duda en algo que tenga que ver con nuestra vida cristiana, háganoslo saber para que podamos darle respuesta por medio de estos programas en El Pastor Responde. Mándenos sus mensajes vía WhatsApp al 55 39 49 52 78 o bien por correo electrónico a bereamexico@gmail.com y que Dios los bendiga.